Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Espero que estén bien todos y todas por acá. Y vamos a empezar ya. Primero vamos a dar cierre ya a mi texto. Les he dado un panorama bastante exhaustivo de todo lo que es, por ejemplo, no solamente, no es teoría de los derechos humanos, sino también cómo la tenemos regulada en la Constitución, cómo está regulada en la Constitución mexicana. El último elemento que nos falta, ¿se acuerdan que les hablaba de que hay una triada, ¿no? Está todo el tema de los derechos humanos con sujetos y sus bienes, los sujetos y bienes que regulan, y de ahí se derivan las obligaciones del Estado y las garantías. ¿Las garantías qué son? A ver, ¿quién me dice qué son las garantías? Para ya incluso ubicar el concepto actual que regula la Constitución nuestra, ¿no? En todo el articulado constitucional, ¿no? ¿Cuál es el concepto de garantías? A ver, ¿quién me dice? Díganme lo que creen que son, no tienen que darme un concepto exacto de que estén los textos. A ver, ¿quién quiere participar? Levante la mano o tome el micrófono, lo que quiera. A ver, Víctor nos está dando un concepto acá, un instrumento para la protección de los derechos humanos. Muy bien, Víctor, pero a ver, Brenda, vamos a ver, vamos a comentar. Está bien, está muy bien lo que comentaste, pero a ver, Brenda, adelante. No te escuchamos, corazón. Sí tienes abierto el micrófono, pero no te escuchamos. Bueno, ahora lo cerraste. Bueno, ahorita que puedas, si vuelves a tomas la palabra cuando quieras, ¿no? No hay ningún problema. Jacqueline, a ver, primero Jacqueline, que levantó la mano. Bueno, como había comentado el compañero en el comentario, que hay garantías que son las que respaldan los derechos humanos, pero hay garantías individuales y garantías colectivas. A ver, vamos por partes. A ver, ¿me escuchan bien? Primero, Esther, que Esther dice que se le corta. ¿Me escuchan bien? Sí, se le corta un poquito, maestra. Bueno, el internet está bien, no, tranquilo, se irá pasando. A ver, lo que estoy preguntando es cuál es el concepto de garantías. A ver, Jacqueline, lo vuelves a repetir, disculpa corazón, pero es que estaba viendo en el chat. Y según Brenda dice, las garantías las asocia como sinónimos de derechos. Jacqueline, ¿qué dices tú con respecto a esto? O sea, que comparto bueno, la definición que había puesto en el chat el compañero, que sí protegen los derechos o respaldan los derechos humanos, pero también hay garantías colectivas. ¿Qué quiere decir una garantía colectiva, corazón? Por ejemplo, por ejemplo, las comunidades indígenas tienen garantías colectivas, o por ejemplo en Milpa Alta, que es como, este, mm, no sé, la forma de organizaciones como comunidad, ¿no? No lo tienen tan claro. ¿Leyeron mi texto? Porque yo no digo eso. A ver, Ricardo, y después Eric Buenas Adrián. tardes, maestra. Buenas Maestra, tardes. Dentro de las Espera, Elías, porque están levantando la mano, corazón. Levanta la mano y yo te doy la palabra. O no, ya sé que quieres participar, ahorita te la doy. Dime, Ricardo. Continúa, maestra. Dentro de las obligaciones del Estado está promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y dentro de garantizar está la prevención de las violaciones de derechos humanos mediante protocolos, investigar las violaciones y posteriormente repararlas. Muy bien. De hecho, en el artículo 1 dice prevenir, investigar, incluso está implícito también en la protección, ¿no? Proteger si alguien comete un delito, pues justamente el accionar, la acción penal contra ese delito, en el fondo está protegiendo un derecho también a otras personas. A ver, Eric, muy bien. ¿Qué más, Eric? Sí, gracias, profesora. Creo que es también, pues, que obviamente el Estado cree lo necesario, los mecanismos necesarios para garantizar los derechos, ¿no? Y que hay que hacer instancias mediante, creo yo también, no sé, quizá políticas públicas, ¿no? Que se tienen que promover o hacer para garantizar que todas las personas gocen de los derechos humanos, que no solamente se quede en el papel.
A ver, entiendo que lo piensen así y no está mal, está bien lo que están diciendo. Pero está bien lo que dijiste, Eric, pero muy bien. Pero cuando hablamos de garantía de derechos humanos en esa triada que les he comentado, y si leyeron bien mi texto, no va tanto por la línea de satisfacer. A ver, es que todo está relacionado. Nada está tan separado. Sí, garantizar también es satisfacer. A ver, Elías, que quería hablar. A ver, primero Elías. Ya, bueno, muchas gracias, maestra. Bueno, las garantías yo pienso que son como los medios para que el Estado pueda tener ese orden y también pueda, ¿cómo se llama? Como dice el compañero, satisfacer las necesidades primarias de cada individuo, ¿no? A ver, vamos por partes. Miren, fíjense, el artículo 1 constitucional dice, todas las autoridades tienen la obligación, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar. Ya todas esas obligaciones las vimos. Promover los derechos humanos, no lo tengo puesto en mi texto, pero no importa, respeto, no violo los derechos humanos como Estado, protejo, tengo instancias para proteger los derechos humanos, garantizar, hacerlos cumplir. Que implica a los otros también, bajo tales principios. Pero también prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones. Prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones. Eso es fundamental. A ver, Alessandra, estamos hablando del párrafo 3º constitucional. Pero dale, Alessandra, sí. Bueno, pero creo que aquí también entraría lo que viene en su artículo sobre la obligación de respeto, la obligación de protección y la obligación de garantía o satisfacción, ¿no? Que creo que fue también lo que mencioné en la clase pasada, que el Estado pues tiene la obligación de realizar acciones y para que se asegure el ejercicio de todos los derechos humanos. Exacto, a ver. Evidentemente, tú tienes que hacer todas las acciones para que se cumplan y se satisfagan los derechos humanos, como dijo Eric, como dijo Elías. Eso es como un ámbito amplio, ¿no? Muy amplio, muy amplio. El garantizar es muy amplio. Pero eso es una obligación, ¿no? Obligación, eso es como obligación. ¿Cómo tú garantizas los derechos humanos? Pues generando políticas públicas, generando instituciones, asignando presupuestos, en la práctica construyendo escuelas, construyendo hospitales, dando acceso a la educación pública, a que haya también personal, maestros y profesores y médicos, ¿qué más? Cobrando impuestos. Toda la actuación del Estado debía ser en función de hacer cumplir los derechos humanos, de satisfacerlos. Y también creando instituciones como el Ministerio Público, por ejemplo, o fiscalías especializadas si tienen un fenómeno específico. Ahora mismo en la ciudad hay una fiscalía contra el feminicidio muy buena, que la dirige una fiscal que se ha dedicado toda su vida a defender casos de temas de mujeres, feminicidio, y está funcionando muy bien, están haciendo un gran trabajo, pero es una fiscalía especializada que no existe en todos los lugares del mundo, existe en México por la situación del país y de la ciudad específicamente, que tuvo la voluntad política de abrirla. Eso es una política pública en materia de justicia, por ejemplo, de acceso a la justicia. Eso es parte del proceso de garantía, crear instituciones, mecanismos, etcétera, para proteger los derechos, ¿se entienden? Y proteger y respetarlos, proteger los derechos, ¿sí? ¿Sí? Eso está en el ámbito de la obligación. Pero estamos hablando, ya de las obligaciones ya hablamos. Estamos hablando de qué cosa es la garantía como un mecanismo, como la tercera pata de los derechos humanos, que está puesto en mi texto como justamente un mecanismo para exigir el cumplimiento de los derechos humanos. Es eso, para que los derechos humanos se realicen, se cumplan, se satisfagan, pero en el sentido es que están confundiendo dos ámbitos. Una cosa es la obligación de garantía. La obligación implica satisfacción, todo lo que hemos visto, todas las obligaciones, todo lo que implica. La de garantía incluso es la más amplia. Implica el respeto, la protección,
el cumplimiento, todo, generar políticas públicas, que las instituciones funcionen, todo eso implica redistribuir presupuesto, todo, ¿ok? Pero estamos ahora yo estoy hablando de otra cosa, no de la obligación de garantía. Estoy hablando de la garantía como un mecanismo de exigibilidad cuando me violan mis derechos. Ese que fue lo primero que dijo Víctor. ¿Sí se entiende? Es otro ámbito. Es otro ámbito. Es el instrumento, es un mecanismo dentro de esas obligaciones que tiene el Estado, donde respeta, protege, garantiza, cumple, tiene que hacer todas las obligaciones, necesita habilitar mecanismos de garantía. No, Jessica, no es tan así. A ver, espérame. Un ejemplo de garantía, voy a leer lo que dice Jessica. De garantía de los derechos en cuestión, del derecho a la vida, por ejemplo, sería la abolición de la pena de muerte. Como mencionan los compañeros, son los instrumentos para garantizar los derechos humanos y puedes ser de diferentes tipos, una ley hasta una institución. Sí, tienes toda la razón, no te había leído, por eso me callé. Desde una ley hasta una institución, un mecanismo, proceso para llegar a tal resultado que es garantizar el derecho. Muy bien, Jessica. Lo que estamos hablando son de mecanismos, no es la obligación en sí. La obligación es muy amplia y está ahí descrita en el texto. Los mecanismos de garantía son justamente todos los instrumentos para proteger los derechos. No, fíjense, yo no diría garantizar, sino proteger los derechos. Proteger los derechos. ¿Por qué? Porque justamente lo que nos hace falta es... está bien lo que dices, hay algunas palabras que pero bueno, yo soy muy pinky con las palabras porque por el tema teórico, estoy buscando acá el texto. Aquí está. Voy a leer exactamente lo que yo expongo como garantías. A ver. Todos los derechos humanos requieren mecanismos diseñados para proteger y asegurar su efectividad y que permitan a su titular, sea individual o colectivo, acceder al bien jurídico que protegen. Mediante las garantías se pueden exigir y asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de los derechos por parte de las instituciones estatales. Las garantías constituyen mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad para el cumplimiento, la realización y la satisfacción de los derechos humanos. Los derechos que no estén provistos de garantías constituyen una directriz, una política, un principio programático, y aunque continúa siendo un derecho, se transforma en la práctica jurídica en mera declaración de buena voluntad, debido a que sus titulares no detentan un mecanismo de defensa y protección adecuado para exigir, en caso de violación, el respeto o cumplimiento de sus derechos. Las garantías, como bien dijo por ahí María de Los Ángeles, son institucionales y extrainstitucionales o sociales. Y ahí va una clasificación. A ver, lo que quiero es que entiendan, una cosa son los derechos con sus sujetos y bienes, otra cosa son las obligaciones estatales y otra cosa son las garantías como mecanismo de exigibilidad y justiciabilidad. Llamámoslo así, mecanismos diseñados para proteger y asegurar su efectividad y que se permita satisfacer los derechos, pero es mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad, que tú puedas exigir, que tú puedas hacer justiciable tu derecho. Es decir, que tú puedas ir a un lugar y decir, me están violando mi derecho humano. Y ejercer una acción para que eso cese. Claro, el Estado cuando establece ese mecanismo y activa esa maquinaria, está a la vez cumpliendo una obligación de garantía, de garantizar, no de garantía, de garantizar. Pero la garantía, vamos a decir en concreto, mucho más específica, con un mecanismo de exigencia y de justiciabilidad. Tú exiges y haces un proceso jurídico en el cual tú dices, me están violando un derecho por acción o por omisión. Acción, es decir, por acción un desalojo, lo que fuera, hay miles de razones para, ¿no? Te metieron preso, te botaron del trabajo
tus derechos laborales, cualquier derecho humano, ¿no? Te quitaron tus tierras, lo que sea. Te metieron preso injustamente, ¿no? Te estaban acusando injustamente y te metieron presos, todo esto. Entonces, un mecanismo donde tú puedas accionar a un sistema dentro del ámbito de la administración de justicia y no solamente dentro de ese ámbito, hay dos ámbitos, y justamente con ese mecanismo lo que tú haces es decirle al Estado, oye, me están violando mis derechos y además, y tú tienes que ayudarme a que se restituyan mis derechos o a que cese la acción o cese la omisión, ¿no? Porque puede haber una omisión también, no me pagan mi salario, eso es una omisión, ¿no? Es una omisión que viola derechos. No solo es, la acción y la omisión tienen diferentes niveles, pero eso ya es muy específico, no lo voy a tratar acá. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende la diferencia con respecto a la obligación de garantizar? A ver, ¿están por acá? Vamos. Despiértense. Abran sus cámaras. Abren sus cámaras. Gracias, muy bien. Menos mal. ¿Se entiende la diferencia? Por tanto, lo que ustedes dijeron, como de hablar que el derecho humano es una garantía, eso no está mal dicho, porque hay dentro de los derechos humanos, hay algunos derechos que funcionan como un mecanismo de garantía de manera general. Por ejemplo, el derecho al debido proceso penal. Eso es lo que se le llaman garantías dentro de los derechos. Por ejemplo, es que, a ver, primero hay que leer con calma el texto. Si no han leído el texto que yo les puse, con calma, con detalle, pues no pueden entender lo que estamos diciendo. Entonces, una garantía, hay diferentes niveles. El término significa muchas cosas. Una cosa es que tú cuando leas el capítulo 1 dice, el capítulo 1 que dice de la Constitución, lo que el título 1 constitucional justamente dice de los derechos humanos y sus garantías. Claro, claro, porque está hablando de las obligaciones, habla de manera general, pero, y por ejemplo, la garantía del debido proceso penal. El debido proceso penal es un derecho humano, pero se ha mencionado siempre que es una garantía. ¿Por qué? Porque es procesal, tiene que ver con un ámbito procesal, un proceso, justamente algo que tiene que ver con el proceso judicial. Justamente, que tú te respeten los términos, te respeten las audiencias, te respeten que tú puedas presentar pruebas en todos los términos establecidos, que tengas defensa, todo esto que implica la parte procesal, formal, ¿no? Entonces, por eso también se habla de garantías en ese capítulo 1. Pero eso es un concepto y no fue el concepto que yo pregunté, ¿no? El otro concepto es la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos, donde implica muchas cosas, cumplir, satisfacer y todas las demás, ¿no? Aunque no es lo mismo, es respetar, proteger y garantizar, recuerden. Y la garantía implica habilitar lo que dijo Eric, ¿no? Estoy repasando entre lo que dijo Brenda, Alexandra, por ejemplo, y Jacqueline reforzó, y ahora lo que dijo Eric. Esa es la obligación, lo que dijo Eric fue la obligación de garantizar. Y lo que estamos hablando hoy es el mecanismo de garantía, que es un mecanismo, es un instrumento, es una cosa un poquito más pequeña, pero es de la parte más importante. Exactamente, Víctor Hugo. Ahora vamos allí, es lo que está diciendo Víctor Hugo, es muy importante en esa triada. Si tú no tienes la obligación, las garantías y los derechos acá, derechos con sujetos y bienes, obligaciones y garantías, si te faltan de esas tres patas una, no funciona. No funciona el sistema de garantismo de los derechos humanos. Entonces la garantía es fundamental para que tú vayas y le exijas al Estado que te están incumpliendo tus derechos. Es un mecanismo. Ese mecanismo puede ser institucional o extrainstitucional, o como más sencillo, jurisdiccional o no jurisdiccional. Muy bien, dice Víctor Hugo, justamente el juicio de amparo. Esa es la garantía por excelencia de México para defender los derechos humanos. Si a mí me violan mis derechos, yo tengo que voy al amparo. Esto es una triada, no se olviden.
Y tienen que aprendérselo bien conceptualmente, si no, no van a entender, no van a poder hacer un amparo nunca. Está muy bien que ustedes lleguen al amparo y empiezan, ay, mira, se violó tal derecho, y no sé qué, y entonces no saben ni definir bien cuál es el derecho, ni definir bien cuál es el sujeto, ni definir la obligación que viola el Estado, ni saber en cuál es el mecanismo que van a usar, pues el amparo. Ah, pero es laboral. Ah, pues a lo mejor tienes que ir primero a la jurisdicción laboral antes de ir al amparo, ¿no? Depende del tipo de violación de derecho laboral que sea. Si es una cosa que hay una serie de jurisprudencias que plantean que si te violan, por ejemplo, tu salario, si no te pagan, como hoy el salario es el medio fundamental de sobrevivencia para todo, dígase la renta, la alimentación, la salud, todo. Si a ti te dejan de pagar de un día a otro, tú te puedes quedar sin medios para vivir. Entonces hay jurisprudencia que plantea que si te suspenden el salario, tú puedes ir perfectamente a un amparo directamente. Ahora, sí, pero si lo que te hacen es hacer un proceso laboral, etcétera, etcétera, donde incluso hay una indemnización porque bueno, sí, te rescinden un contrato, pero hay una indemnización y eso es otro tipo de proceso. Y a lo mejor un amparo te dice, bueno, pero es que tú ahora mismo no es que no puedas vivir. Ve a la jurisdicción laboral y tramita tú específicamente tu... tramita tu juicio laboral, ¿no? Que también es una garantía, no es tan expedito como el amparo, supuestamente. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna duda con respecto a esto? ¿Sí lo entendieron? ¿Entendieron la diferencia? ¿Sí? Entonces, ¿por qué son jurisdiccionales y semijurisdiccionales? Hoy, bueno, ahí yo hago varias clasificaciones, institucionales, extrainstitucionales, porque no todas, justamente, a ver, Jessica me hizo una pregunta, que ahora estaba muy bien. Espérame. ¿Dónde está Jessica la pregunta? Una protesta, una manifestación puede ser un mecanismo de garantía. Ahí se da el presupuesto de los dos casos. Esto que dijo Brenda Alexandra, Brenda, estás por ahí que tú dijiste al inicio. No, los derechos son garantías. Bueno, el derecho de protesta social y el derecho a la resistencia, por ejemplo, el derecho a la desobediencia civil, son derechos que implican, es como el debido proceso penal. El debido proceso porque nos lleva por un proceso, y el derecho a la protesta social, el derecho a la libre manifestación, a la manifestación, es a la protesta, en esencia es a la protesta, porque no es a la manifestación de ideas, ese no, ese es un derecho humano como tal, no tiene, a ver, si te vas a la teoría pura, así, a Ferraioli, te dice que todos los derechos son por sí mismos garantías, porque el hecho de tenerlos te posibilitan ir a un mecanismo de garantía, ¿no? Un mecanismo de exigibilidad y justiciabilidad. Pero esto es una cosa muy teórica. A mí eso no me interesa. Me interesa que lo entiendan lo que hay. Si tú, el derecho a la protesta social, el derecho a la resistencia, el derecho a la desobediencia civil, implica que tú accionas el derecho y al accionarlo, al ejercerlo, estás haciendo un acto que implica exigirle al Estado algo. ¿Se entiende? Protesta social, desobediencia civil, resistencia. Incluso hay constituciones que tienen establecido el derecho a la revolución, que es cambio de régimen. De hecho, después lo vamos a ver cuando lleguemos si mal no recuerdo, el 33, el 31 constitucional, donde vamos a ver específicamente el 31 no es el 33. Es el 33, a ver. Que es justamente el que plantea, que dice, no, ya lo cambiaron. ¿Dónde está? El 33 son los... El 33 habla de los extranjeros, ¿no? Sí, ya sé. Ahorita hay que buscar, después lo voy a... Es que está... ¿Y por qué yo había puesto, tenía en la cabeza que era el 33?
es justamente un artículo que establece, no, ya sé, es el 39, disculpen, no me los aprendo, exactamente. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye, poder instituyente, instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Eso se puede inferir un derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, un derecho a la revolución, a la resistencia, al cambio, es el 39, sí, ya lo había comentado, gracias Elba. Muy bien. Entonces, evidentemente, todos esos derechos en sí que están implícitos en este está implícito en la Constitución, pero la protesta social y la libre manifestación, pero viéndolo como protesta social, son derechos garantías. ¿Por qué? Porque al accionarlos estás exigiendo algo. ¿Está bien? ¿Se entiende? No es lo mismo que el derecho a la vida. El derecho a la vida lo tienes per se desde que naces. No, tú no estás accionando el derecho a la vida para algo. ¿Sí se entiende? Entonces, esa es una dimensión de los derechos humanos y el derecho como garantía. El derecho humano como garantía. Ahora, ¿entendieron los niveles? Derecho humano como garantía, derecho a la protesta social, derecho a la manifestación, el derecho de resistencia, el derecho a la revolución, está implícito en el artículo 39 constitucional, esto que les acabo de leer, y el derecho al debido proceso penal. Este es un derecho garantía también, ¿no? Implícitamente, cuando se acciona, está habilitando mecanismos de exigencia. ¿Está bien? Ahora, está la obligación de garantizar por otro lado, es otro nivel, que eso es obligación estatal, y la otra es el mecanismo de garantía. ¿Cuáles son los mecanismos de garantía? Justamente, los mecanismos de garantía son yo expongo que son institucionales y extrainstitucionales o sociales. ¿Por qué? Porque los institucionales tienen que ver con que existan procesos jurisdiccionales o no jurisdiccionales, o semijurisdiccionales, pero que estén creados en las instituciones de un Estado en específico. Y las garantías sociales tienen que ver justamente con lo que acabo de explicar, con ese derecho a la protesta social. Justamente. ¿Qué cosa es una garantía social? Toda la garantía social es, por ejemplo, por eso se plantea que el derecho a la protesta social es un derecho que te garantiza otros derechos. Y todo el mundo, hay mucha teoría sobre esto, y hay gente que hace tesis sobre esto, libros completos, por ejemplo el libro de Gargarella dedicado solo a la protesta social, como un mecanismo. Roberto Gargarella es un constitucionalista argentino, como un mecanismo muy importante para garantizar otros derechos, y cómo se debe dar la protesta, qué se debe dar, todo el tema de cómo tú tienes que dar la libertad, cómo tienes que dejar que sea libre la protesta social, porque es un mecanismo o una garantía social por excelencia. Es decir, hay muchas personas que realmente acuden al Estado, a sus diferentes instancias, intentan dialogar, conversar, hacen peticiones. Por ejemplo, el derecho de petición, ¿no? El derecho de petición es un derecho humano, y tú pides y el Estado tiene la obligación de responder. Te responde, pero no te resuelve el problema, ¿no? Hay derechos de quejas, también esos son tipos de derechos, casi derechos también procesales de garantía, el de petición, el de queja. Ustedes no tienen el de queja establecido, pero tienen el de petición. Entonces, ¿qué hace? Y obliga al Estado a que te responda, pero no se resuelve el problema. Accionaste, fuiste a un amparo, incluso tienes una sentencia y no se resuelve el problema. No se ejecuta la sentencia. Como la vez pasada, el caso que María Los Ángeles comentó, que había una sentencia y no se ejecutaba. Ahí estaban las empresas, etcétera, etcétera. ¿Qué te queda? Pues te queda la protesta social, cerrar las carreteras, la acción directa, cerrar carreteras, cerrar entidades públicas. Eso es lo que te queda, y eso es lo que hace la gente. Y esto no pueden decir, no, esta barbaridad de decir que, bueno, cerraron una institución pública, dentro había funcionarios y un secuestro equiparado, eso es una aberración. Es una aberración para estigmatizar la protesta social y a los movimientos sociales, justamente. Y lo que hacen es, y para que no protesten,
Pero realmente, claro, los derechos siempre están en tensión, pero realmente lo que está pasando ahí, en ese espacio, justamente en ese momento, es el derecho a la protesta social, debido a que tú no me has garantizado, tú no me has respondido en nada de lo que yo te he pedido para que mis derechos dejen de ser violentados. ¿Está bien? Entonces la garantía social es esa es la garantía social, que implica un derecho en sí, que es la protesta social. Lo que pasa es que es muy amplio porque tú, incluso la gente dice, bueno, por ahí puedes cometer delitos. Eso es una interpretación de los jueces. Para mí es más importante el derecho humano a la protesta social a que tú me digas, a no ser que maten a alguien, ya eso es otro tema. Pero, por ejemplo, el caso de Atenco es un caso paradigmático en ese sentido. Lo que hicieron fue encerrarse ahí en la cabecera municipal y decir, aquí no sale nadie hasta que no se resuelva el conflicto era un conflicto con respecto a los vendedores ambulantes de flores. Que no era el caso el caso del aeropuerto en Atenco, salieron a la carretera con los machetes y dijeron, aquí no pasa nadie. Y se fueron para atrás, se fueron todos. Se fue Fox con toda su banda y no construyeron el aeropuerto. Eso fue un mecanismo de fuerza, de protesta social y fuerza, y dijeron, no van a pasar. Y se echaron atrás. Pero el momento de Atenco, específicamente la represión que hubo, que la dirigió Peña Nieto, o la mandó Peña Nieto, porque era el gobernador del Estado de México, tuvo que ver con vendedores de flores ambulantes. Ellos acudieron al movimiento social de Atenco, a sus dirigentes, a que los ayudaran a resolver el conflicto. Y entonces ellos se metieron dentro de la institución esta, que creo que es una institución municipal, no tengo los detalles, pero pública. La cerraron y dijeron, aquí no sale nadie hasta que se resuelva el conflicto, porque ustedes quieren desalojarlos y ese es su modo de sustento. Y ahí fue la policía y mandaron todo lo que mandaron, policía federal, todo lo que mandaron, toda la policía municipal, estatal, todo lo que mandaron, pues. Y la represión que hicieron en función de ese hecho. Y lo que hicieron, además de matar, del chico de economía que murió por una bala de gas, sí, creo que era una bomba lacrimógena, que le dio en la cabeza por el no dejarlo salir y llevarlo a un hospital, murió allí, un chico de la Facultad de Economía de la UNAM, y las violaciones que hicieron, pero ¿por qué? Lo mandaron a hacer, violaciones, acoso sexual a los hombres, a las mujeres, a todo el mundo, lo mandaron a hacer diciéndoles, háganlo para que ellos más nunca se levanten contra nosotros como Estado. Fue una represión que está más que documentada hasta en la Corte Interamericana. Pero ahora, ¿cuál fue el proceso? Los metieron presos a los dirigentes y dijeron, eso fue secuestro equiparado. Tú como constitucionalista y como juez podías haber dicho, eso es garantía social, de protesta social, punto. Y tienen razón, hay que resolver el conflicto, ¿no? Pero no, aquí la represión es el dictado de lo que ocurre. Ese es un caso paradigmático de donde podías argumentar por un lado y no por el otro, perfectamente. Y bueno, la historia terminó en la represión que terminó. Entonces, las garantías sociales son todo ese tipo de acciones directas que tú puedes ejercer no es cuando no te quede más remedio, porque tampoco quiero dar esa imagen. No es que tú tengas que ir a los procesos judiciales siempre, ni mucho menos, sino que tú hagas acciones como grupo colectivo, como movimiento social, para que tus derechos sean cumplidos, se cesen las violaciones de los derechos humanos. Y esa garantía se va por encima de todas, porque es la que más presiona, ¿no? Y las otras son las institucionales, que son jurisdiccionales y semijurisdiccionales. Ahorita vamos a hablar de esas. A ver, María de Los Ángeles, ahorita voy a explicar eso. Y cualquier duda que tengan me dicen ahora antes de pasar a las otras. No, es que estaba escuchando la relatoría que hacía de Atenco, pero en esa ocasión de los floristas, o sea, sí había antecedentes de que el Frente de Pueblos había retenido o se había encerrado en algunas veces o sea, en las interlocuciones con autoridades de Texcoco, pero en esa ocasión de los floristas no. Hubo un día antes que hubo una negociación con el municipio, fueron los floristas, fueron los del Frente de Pueblos, pues en calidad de acompañantes, y hubo un acuerdo el día anterior, el día 2 de mayo,
para que se autorizara poner, es el Día de la Cruz, es el Día de los albañiles, de los arqueólogos también, y se acostumbra mucho en los pueblos pues a adornar las cruces, entonces es un día importante para los vendedores de flores. Y había un acuerdo, entonces cuando ellos a las 6 de la mañana empiezan a poner sus puestos, es cuando el operativo se genera, y los encierran en la propia casa de uno de los floristas, pero no encerraron, en esa ocasión en particular, no se encerraron con autoridades, pero ya venían cargándole a los miembros del Frente de Pueblos justo el argumento que usted mencionaba, de que como en otras ocasiones habían retenido autoridades, los estaban inculpando como secuestradores equiparados y así A ver, entraron María Dos a los Ángeles, que detuvieron. el caso es secuestro equiparado, por Dios. Da bien en ese momento, momentos antes, pero el caso lo llevaron por secuestro equiparado. Y lo podías haber argumentado con protesta social. Sí, claro, lo llevaron por secuestro, así lo llevaron, y eso así es, los metieron a la... exactamente, y les metieron 64, 45, 64 años de cárcel, si mal no recuerdo. 120 años. Sí. Ajá. Entonces 120 fue años horrible, años. fue horrible. Y además los violaron. Y además, porque todo esto son técnicas de represión también. No solamente te hacen esto, sino te violan. Y además acoso sexual. hay una resolución de la Interamericana que justo, pues hoy, justo hoy es el aniversario de esa represión, ¿Qué día? Hoy justo se hace hoy la es- remembranza de ¿Qué que día es hoy? hoy es 3 de mayo. ¿Fue el Hoy es 3 de 3 de mayo o mayo. fue el 5? Fue el 3 y el 4. El 3 entraron a Texcoco y detuvieron a los floristas y a los miembros del Frente de Pueblos. Y el 4 de mayo entraron en la madrugada a los pueblos y se hicieron todos los cateos, porque además entraron a todas las casas que les referían a algunos informantes del pueblo, hicieron cateos, sacaron a gente discapacitada de su casa, los golpearon, a niños que iban y a niñas que iban a la escuela saliendo. Bueno. Hay Bueno, gente que la dejaron muerta en la carretera. Vamos. Pero hay una resolución de la Interamericana de las mujeres de Atenco que no han hecho nada, es como en la carretera. Hay unas resoluciones de mecanismos contra la tortura sexual y observatorios sobre los derechos de la participación ciudadana. Y no se ha ejercido ninguna de las acciones que la Interamericana resolvió en el caso Atenco. Justo la denuncia hoy Participé es en el fuerte. proceso, por eso lo conozco. Yo participé en el proceso. Yo era en aquel momento todavía extranjera para México y fue el caso que delimitó que yo me hiciera mexicana, porque dije, no, si quiero participar en procesos así, necesito ser mexicana para que no me metan presa, porque el 33 justamente te invalidaba participar en procesos políticos y constitucional. Así no le iba a pasar lo que a los exactamente, el problema es que ahí ese día, ¿no? son 5, de hecho son 5, casi todas mujeres. Yo transcribí las entrevistas porque no podía participar directamente por eso. Y todo eso se alegó al sistema interamericano, es parte del caso. Y todas las entrevistas a las mujeres y chicas violadas, muchas entrevistas, no todas, estuvimos ahí procesando toda la información y fue el caso, se llevó al sistema interamericano. Yo participé justo porque no podía ir, no podía estar. De hecho, yo sí fui ese mismo día, eso fue el 3 para el 4, yo creo que el 5, yo estuve en una reunión donde estaba América del Valle, ahí en el centro, en la Roma. Y yo llego al lugar y digo, no manches, esto es un lugar cerradísimo y América del Valle tenía orden de aprehensión. Y yo dije, no, aquí me tengo que ir porque aquí llegan y me van a soplar para Cuba a mí en un 2x3. Y sí me dio temor, sí me dio temor. Por eso yo me hago sacaron la... a 5 extranjeros que estaban en el pueblo. Sí, lo sacaron, vivían aquí, de hecho, eran personas que vivían aquí de niños. Y por eso sí daba miedo, sí daba mucho miedo. Y los 5 extranjeros, las chicas fueron violadas, son chicas, fueron violadas, acosadas, las llevaron directo a migración, las montaron en un avión y las mandaron para su país. Una chilena, me acuerdo, no se me olvida. Toda esa información de ahí la tengo yo guardada, porque todas esas grabaciones y todo, porque es fuertísimo, es muy duro, es muy duro. Entonces, es uno de los casos paradigmáticos de versus protesta social versus cómo tú más bien en vez de criminalizas la protesta
y conviertes en delitos todas las acciones de protesta. Denme un minutito que me está entrando una llamada que tengo que responder. Un momentito. Bueno, seguimos. Entonces, ¿entienden bien el mecanismo de garantía? ¿Hay alguna duda con respecto al mecanismo de garantía? Mecanismo de garantía social y mecanismo de garantía que sería la extrainstitucional y el institucional. Ahora vamos al institucional. ¿Cuál es el institucional? Pues los juicios de amparo. Todo el sistema jurisdiccional es un mecanismo de garantía en sí. Todo el sistema jurisdiccional relacionado a derechos humanos. El principal sería el juicio de amparo, pero la jurisdicción agraria es un mecanismo de garantía, la jurisdicción laboral es un mecanismo de garantía, pues toda la jurisdicción penal son mecanismos de garantía, aunque sean en materia de lógica jurídica la contraparte, ¿no? Por ejemplo, evidentemente cuando te cometen un delito, si incluso ahí se está accionando el debido proceso penal como un derecho de garantía, y además todo el ejercicio de la acción penal desde el Estado está cumpliendo una obligación que implica no solo protegerte porque te pueden haber cometido un delito a ti como persona, sino en el fondo también proteger tus derechos, porque al final miren, si hay una lesión, hay una violación al derecho a la integridad física, aunque sea un delito de lesiones. Si hay una violación, hay un delito de violación, pero hay una violación a tu integridad física y psicológica. Y así podemos poner varios ejemplos, ¿no? En fin, depende. No todos los derechos humanos se vulneran mediante delitos, sino también por acciones específicas estatales y de autoridad, pero muchas podrían también ser derivadas de delitos. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos semijurisdiccionales? ¿Quién me dice? A ver. Los semijurisdiccionales. Los jurisdiccionales ya dijimos que son los que llevan procesos judiciales. Procesos, partes, términos y tienen una sentencia. Esos son los jurisdiccionales. Tienen una sentencia, hay un proceso, hay instancias, hay términos, hay pruebas, pasan todas las fases y al final hay una sentencia. ¿Cuáles serían los semijurisdiccionales? A ver, muy bien, Víctor, pero los demás no leyeron. Bueno, no nos decía, estudian. profesora, creo que... Gracias. Ay. Gracias. A ver, Esther. Perdón. Sí, profesora, creo que en clases pasadas como que recuerdo que nos decía que los semijurisdiccionales eran las comisiones, que podrían ser la Comisión de Derechos Humanos y la CONAPRED y COPRED, ¿no? Exacto. Todo mecanismo que no lleve que lleve en sí un proceso, partes, pero no lleve en sí una sentencia vinculante. Esa es la diferencia. La diferencia es que unos son de carácter vinculante. Si tú no cumples una sentencia, se constituye en un delito de desacato. Y si cumples, pero si no cumples una recomendación, no tiene los semijurisdiccionales llevan recomendaciones, no tienen la misma trascendencia, consecuencia jurídica. Esa es la diferencia. Aunque lleven procesos, partes igual, se les dice semijurisdiccional porque lleva todo un procedimiento igual. CONAPRED, todo el sistema de discriminación, todo el sistema de... ¿Los casos en la Corte Interamericana son semijurisdiccionales? Depende. Depende si llevas recomendación o llevas sentencia. El tema de la Corte es que el caso Rosendo Radilla declaró para México que tienen que ser obligatorias. Al ser obligatorias se hace vinculante. Pero la comisión hace recomendaciones. ¿Sí? Hay dos instancias, está la Corte y está la comisión. No hay una sola instancia. ¿Se entiende? Entonces hay que saber bien todas las instancias. Sí, hay que saber bien todas las instancias. Hay que saber cuál es la consecuencia de cada instancia. Recomendación o sentencia, por ejemplo.
La recomendación es semijurisdiccional y no tiene la obligación de ser vinculante del todo. Y la sentencia sí. Y entonces lo que pasa es que, no obstante, a partir del caso Rosendo Radilla, el sistema interamericano se vuelve obligatorio porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el Tribunal Constitucional de este país, declara que todo lo que tenga que ver con México debe ser obligatorio siempre y cuando no vaya contra la Constitución. Y ese es justamente ahí donde entramos en el otro punto, que es en la otra lectura, que es el bloque de constitucionalidad, ¿no? El caso Rosendo Radilla, que es siempre y cuando no vaya contra la Constitución y los derechos establecidos en la Constitución, pero también todos sus principios, debe ser obligatorio. Entonces hay una condicionalidad ahí. Hay una condición. ¿Está bien? Es obligatorio siempre y cuando pase esto. ¿Ok? Y nos comentaba que eran vinculantes siempre y cuando la autoridad aceptara la recomendación, ¿no, profesor? En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de todas las instancias de derechos humanos, así lo establece la Constitución. Vean, vamos a ver el artículo de las instancias de derechos humanos, porque se llaman comisiones en general, porque ahí está está a nivel nacional, pero está la nacional, pero están todas las de los estados, y además hoy por hoy está la instancia de COPRED, de CONAPRED, la nacional, pero también hay instancias estatales. Aquí en la ciudad está COPRED, habría que ver en qué todos los estados hay, porque eso se va construyendo, esos son mecanismos que se han ido construyendo. También están las procuradurías, que son mecanismos políticos y administrativos, son diferentes. Estos son por ejemplo, la Profeco, es una materia que pusimos nueva en el nuevo plan, en la especialización, porque un profesor hace poco me dijo que eso no existía. Le dije, no, ¿y las procuradurías qué hacen si tú pones una queja? Si tú pones una queja, ¿qué hacen las procuradurías? Y el derecho al consumidor es un derecho humano. El derecho a tu protección, a la protección del consumidor, no al consumidor, a la protección del consumidor. A que no te engañen, a que te den productos, a que tú sepas lo que estás consumiendo. Ahí hay mucho, ahí te puede afectar a la salud, por ejemplo. Por eso es tan importante los sellos los sellos famosos estos nuevos. Eso es muy importante. Porque eso te ayuda a tú decidir. Tú decides si te comes todo el azúcar del mundo o no, ¿entiendes? Ese es tu problema, si tú te lo comes. Pero yo te advierto que eso está lleno de grasa. El etiquetado, ¿no? Exacto, lleno de grasa, lleno de azúcar, lleno de sal, ¿entiendes? Y te va a hacer y te hace daño. Entonces eso es muy importante. Y uy, cómo lucharon las empresas para que eso no vea. No, esto lleva años luchando para que se ponga, y la pandemia fue ideal para ponerlo, la verdad. Y qué bueno, yo lo aplaudo 10.000 veces. Entonces, si tú presentas una queja porque te están engañando en el consumo, porque te están dando una serie de productos que no son los que te vendieron, que no son los que tú querías, que te engañaron, la publicidad está, ¿cómo se llama?, engañosa, todo esto, te tienen que proteger. Es un derecho humano. Porque en el consumo se te va la vida, en la salud, en muchas cosas. A ver, Carolina, adelante. Hola, profesora, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta. Hace un momento de lo que estaba hablando acerca de los sistemas jurisdiccionales o semijurisdiccionales, encontré algo que se llama sistemas cuasi, o algo así me parece, jurisdiccionales. ¿Es lo mismo que semijurisdiccional o Sí, es otra cosa? es lo mismo. Ah, ok, muy bien. ¿Se podría decir que es como su nombre formal o algo así, o en cuanto a términos? Es lo mismo. Cuasi es semi. Es casi. Es lo mismo. No, Ok. no es un término formal. Todos son formales. Todos son Bien, ya veo. términos formales. Semijurisdiccional. Uno, esto es importante. Uno, el semijurisdiccional. Empiezan con quejas. Dos, tienen procedimientos, tienen partes, tienen términos, pero regularmente los procedimientos tienen cierta flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una de las cosas que ha instaurado mucho México en todos sus procedimientos es la mediación. Mediar, hacer mediaciones. Mediaciones entre las partes para que se solucione el conflicto y lo que se esté violando.
¿no? Y 3 terminan en recomendación. Por tanto, su carácter vinculante no es como el de una sentencia. No tienen el carácter vinculante de una sentencia que es obligatorio completamente. No. Las comisiones de derechos humanos son obligatorias si la autoridad responsable acepta la violación de derechos humanos. En el caso del sistema interamericano es obligatorio siempre y cuando no viole la Constitución y todo lo establecido en la Constitución. Así lo dice la sentencia de la Suprema Corte respecto a raíz del caso de Rosendo Radilla, ¿no? Condiciona la obligatoriedad. ¿Está bien? Las sentencias en un juicio de amparo, Sí, hay una denuncia, hay una demanda, no es una queja, es una demanda. Hay un proceso, el proceso tiene términos, no hay flexibilidad en el proceso, tiene que cumplir todas sus partes, ¿no? Tiene que cumplir todas sus partes. Y si hay violaciones graves de derechos humanos más, tiene que cumplirse, y claro, es un juicio, etcétera, etcétera, y al final hay una sentencia. Siempre tiene que haber algún resultado del proceso, a no ser que el proceso se diga que no tiene sustancia y se sobresea, es decir, sobreseimiento es, no hay causa en el proceso, ¿no? Pero si no se trunca el proceso de esa manera, que es porque hay diferentes causales, ¿no? Habría que buscarlas, yo no soy especialista en procesos de amparo, pero debe haber causales, todos los juicios tienen causales de sobreseimiento. Igual también la sentencia puede ser a favor, ¿no? No hay violación, punto. Pero es una sentencia obligatoria. Víctor. Bueno, ¿sí se escucha? Pues lo que pasa es que, bueno, tengo un compañero de trabajo que ahorita somos vigilantes de la UNAM y estamos trabajando, pero ha estado, pues, medio siendo hostigado por la administración. Esta administración es nueva y, bueno, yo le ayudé a hacer su queja ante la Comisión de Derechos Humanos, pero de la Ciudad de México. Depende cómo la plantees, es como ellos actúan, porque ese fui yo quien la hice, la planteé de cierto modo y nos mandaron a la Profedet. En la Profedet, él fue, Entonces yo no la la acompañé, Profedet, explica qué es la Profedet. la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, los derechos del trabajador. Entonces, en la Profedet, ¿qué cree que? Bueno, metimos varios documentos a la administración que nunca se nos contestaron, tiempos y otras cosas que le ha ayudado. Pero en la Profedet, pues le dije, pues que necesitas un abogado para meter la cuestión de acoso laboral. Y en la Profedet le dijeron a él que, pues, sí existe en la legislación. El problema es que dicen que no hay un procedimiento como tal. A ver, Entonces, pero eso es un protocolo, esos son protocolos que tienen que establecer, que podrían hacerlo. Lo que pasa es que no lo han hecho y hay falta mucho, pero sí están. A ver, miren hacia atrás, es que, no sé, también algunos son muy jóvenes, pero si tú miras hacia atrás, y hay que estudiarse todos esos mecanismos. De hecho, por eso fue Jorge Peláez, el otro profesor, y yo, que ya se fue, Jorge de la universidad, que hablamos, es que esa materia hay que habilitarla. Los estudiantes deberían saber todas esas instancias que existen, pero además no solo para ejercerlas, sino incluso puede ser una fuente de trabajo. Porque si ustedes llegan ahí con toda la noción de derechos humanos constitucional que tienen, y se ubican en qué es lo que podrían hacer, también con su competencia, no pueden hacer más de su competencia, tampoco son un tribunal, es una procuraduría, ¿no? Y hacer los protocolos. ¿Quién hace los protocolos? Pues la gente de las instituciones. ¿Sabes lo que es un protocolo, verdad, Víctor? Protocolo es que tú mismo establezcas el procedimiento, lo que estamos haciendo en la UACM hoy, protocolo de violencia contra la discriminación, contra género. Estableces todo el proceso, porque se sabe que tienes que proteger el tema. ¿Cómo lo haces? Pues se establecen protocolos internos. Sí hay que hacerlo, sí. Lo que pasa es que hay un camino por andar. ¿Y qué pasó ahí finalmente? Bueno, finalmente lo que hice fue volver a irme a la Constitución y plantearlo en los términos de derechos humanos. Lo que pasa es que, bueno, vi que era ¿cómo les dicen? La sexta
judicatura, no, la sexta La sexta visitaduría. visitaduría, era la de derecho laboral, pero La como es de acaban la de UNAM, abrir hace pertenece unos a la 4 años la abrieron. Y de hecho ajá, la pero la cosa comisión como, del DF es la única que la tiene abierta. Ni la nacional la tiene abierta. Para que veas que todo esto también se organiza internamente. No crean que no está abierta, nadie la tiene abierta. Fue la primera que la abrió, fue la Ciudad de México. Dale, dime. no, sí, tiene razón, maestra. También pienso que es la más nueva de todas, de hecho, esta cuestión del derecho laboral. Entonces, como es cuestión federal, tuvimos que abrir la queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya lo hice más o menos en la jerga que lo dice el primero constitucional. ¿Pero te fuiste a la Bueno, nacional o te mandaron de la del DF, de la Ciudad de México, te en la primera vez remitieron? me mandaron a la, ajá, de la de sexta me mandaron a la nacional, de la nacional me mandaron a la Profedet, y ya ahí terminó ese procedimiento. Te Luego remitió volví, la Ciudad de ajá, México, te hizo una remisión a la nacional, eso es un tema de competencia, y la nacional te remitió a la Procuraduría porque concibió que no es que una violación que podía resolverlo la Procuraduría. ¿No? ajá, exactamente. Entonces, sí, entonces ya después lo puse en los términos del primero constitucional, que es una una vulneración a la dignidad humana de la persona como tal, y pusimos las pruebas. Hasta la fecha no nos contestan, igual por lo de la pandemia, pero también, como usted dijo, la contra la discriminación a la institución, pero también estoy viendo cómo lo vas a plantear. Es que también depende mucho de cómo lo planteen, Pero es tienes que, cómo te no, es aceptan que o no no. puedes plantear cualquier cosa. Bueno, a ver, sí puedes plantear cualquier cosa. Todas estas entidades deberían asumir tu discurso como un discurso de un ciudadano normal que está diciendo, tengo esta situación. Y las entidades todas, incluso eso se puede hacer, eso se llama, por ejemplo, en amparo se llama suplencia de la queja. Eso se hace incluso jurisdiccionalmente. Ya me metí aquí con temas procesales más gruesos. Porque eso se puede hacer, eso todas las comisiones, CONAPRE, COPRE, todas, discriminación, todas. Tú llegas y puedes decir lo que tú quieras, da lo mismo, oiga, a mí me está pasando esto y esto y esto. Y ellos deben traducir esto en materia de derechos humanos, ese es el tema. Ellos tienen esa responsabilidad, ¿eh? Así que también pues, se están haciendo porque además deberían llamarlo, el procedimiento lo que establece es, hay que llamar al afectado, a la víctima, y siempre tiene la razón. Ese es el primer paso. Siempre tiene la razón. Es como el paso famoso con respecto a violencia de género. La mujer siempre tiene la razón, después hay que probar, Pues, pero tienes que creerle. Aquí en derechos humanos también es así. Yo era las guías estas de derechos humanos de la Ciudad de México, a no ser que hayan cambiado los protocolos, pero eso no lo creo, tienen una base epistémica, metodológica, que esa es la posición. Entonces tú tienes que llamar a las víctimas y decir, a ver compañeros, ¿qué fue lo que está pasando? Y del relato hacer una traducción en materia de derechos humanos. Así que esta cosa de cómo depende cómo los redactes, pues también está mal hecho por ellos, mal hecho. Porque ellos deberían incluso citarlos, comentarles, hacerles una entrevista, incluso hacer contención, qué pasa, qué ocurre, dialogar. pues es que fíjese que hay una cuestión muy rara que esto hasta decepcionó mucho a mi compañero y ya no quería hacer nada, puesto que en la Profedet le pusimos, bueno, ahorita por la cuestión de la pandemia, nada más estamos vigilantes en toda la UNAM. Entonces, él como yo, pues es compañero nocturno de otro edificio. Entonces, la administradora lo que le dijo es que no podía meter su coche desde que llegaba en la tarde, Oye, porque no me hagas el caso, corazón, no, porque se me va la clase, no, sorry, no. No, lo que pasa es que lo único que nada más es lo único que le dijeron, y en el que sí tuve razón yo, bueno, le puse que la Ley Federal del Trabajo pone que son causas de rescisión contractual con responsabilidad para el patrón que ponga en riesgo al trabajador. Y en ese sí le dieron, sí me dieron, sí, bueno, el documento sí me dieron la razón a mí, o sea, a él. Pero el problema es que, o sea, ni modo que vaya a rescindir su contrato, que es un contrato o sea, para 30 años, 40, los que vamos a pasar en la UNAM. Bueno, dale.
Vale, vamos a seguir, ¿está bien? Hay que Sí, sí, seguir la sí, muchas clase, gracias. corazón. Es que, no, es que está interesante, pero estamos hablando de los mecanismos jurisdiccionales. Mira, el ejemplo de Víctor, lo que está muy bueno es para lo siguiente. Disculpen, pero los tengo que cortar, ¿eh? Ahorita también corté María de Los Ángeles, porque ustedes ahora me quieren hacer el caso completo. No, no puede ser. A ver, es muy buen ejemplo para entender que hay varios mecanismos habilitados. No quiere decir que funcionen bien, estoy de acuerdo, Víctor. Esto que estás planteando tiene sus bemoles, pero sí tienen, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos, CONAPRED, COPRED, sí tienen establecido muy bien todos sus protocolos y todas sus instancias. Las procuradurías hay que revisar una por una, pero son instancias también. Entonces, la diferencia, queja, proceso con partes y con términos, pero más flexible, y recomendación con un carácter vinculante en algunos casos y específicamente condicionada, vamos a decirlo así, condicionada. Y en algunos casos no es vinculante, las recomendaciones no son vinculantes per se. Entonces solamente son vinculantes por condicionamiento, porque la ley lo diga, porque se trata de una violación grave de derechos humanos, depende de cada instancia. Juicios jurisdiccionales, demanda, proceso que no es flexible, con partes, términos, y finalmente sentencia, a no ser que el caso se sobresea. Sobreseer un caso es que quede sin causa. Sin causa. Esto estamos hablando de garantías semijurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales y jurisdiccionales. A ver, cuando ustedes lean un texto, tienen que leer bien, tienen que leer esta estructura, deben ver que hay esta estructura. No importa la denominación, da lo mismo cómo la denominen, ¿no? Pero el tema es que tengan estas estructuras. Muchos países tienen estas dos instancias, estos ámbitos, instancias, todos los países tienen tribunales, evidentemente, etcétera, pero las instancias estas de derechos humanos, eso depende del desarrollo de cada país. Y también depende de las concepciones. Puede ser un ombudsman, puede ser pues que le pueden llamar de muchas maneras, depende. ¿Está bien? ¿Vale? Bueno, seguimos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profesora. No, maestra. Bueno, rápidamente vamos justamente, no hemos dado todavía el bloque de constitucionalidad. Vamos justamente al... A ver. El párrafo cuarto del artículo 1. Queda prohibida toda discriminación. Tienen que tener abiertas sus constituciones, por favor. Abiertas sus constituciones. A ver, ¿quién lo lee? ¿Quién lee el párrafo cuarto del artículo 1? Yo, profesora. Dale. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Disculpa, el quinto, disculpa. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Muy bien, vamos a compartir acá la pantalla. Bien. Los tres elementos constituyen un acto de discriminación. La distinción injustificada, minusvaloración, a ver, ¿sí lo ven bien, verdad? ¿Sí lo ven bien? Uy, espérense, es que lo saqué. Sí se veía, pero ya no. ¿Ahí lo ven? ¿Lo ven bien? Sí, maestra, ahí se ve. Sí, se ve bien. Bueno, vamos a ver. Sí, ya se ve. La discriminación tú la puedes leer, prohibición de discriminación. ¿Qué cosa es? Pues es un principio constitucional, es cuando lo lees
Tú dices, el derecho a la no discriminación es un derecho, sí, lo puedes concebir como un principio, un derecho humano, ¿no? El derecho a la igualdad y el derecho a que no te discriminen, ¿no? A la no discriminación o prohibición de discriminación. También lo puedes concebir como una obligación. Además de ser un derecho, es una obligación. Todos los estados tienen la obligación de prohibir la discriminación. Eso así está puesto en mi texto. Pero también es un derecho y es una obligación. Este es un metaderecho, más allá de un derecho. Es un principio constitucional que es derecho o principio, es justamente una obligación estatal también, prohibir todo tipo de discriminación, atraviesa todos los derechos de humanos. Cada vez que tú hablas del contenido de un derecho humano y lo lees en una observación general, una de las obligaciones estatales es la no discriminación. La no discriminación. Y a la vez, por sí misma, tiene un mecanismo de garantía, que es la CONAPRED, específicamente, jurisdiccionalmente. Y esto ha sido ganado con esfuerzo en el sentido de tener el mecanismo de garantía específico. ¿Cuál es? Justamente la CONAPRED. De hecho, fíjense, esto es relativo, ¿no? Tú puedes entrar al final, como el principio de no discriminación o la prohibición de la discriminación, le puedes llamar de dos formas, atraviesa todos los derechos humanos. Cuando tú ves un caso, por ejemplo, esto que dijo Víctor ahorita, estoy intentando ver si el caso implica alguna discriminación. Hay que ver si se configura la discriminación, Víctor. No en todas las violaciones de derechos humanos se configura la discriminación. Entonces hay que ver si se configura y también puedes irte a esa instancia jurisdiccional. No importa, él fue a la Comisión Nacional, él fue a la Comisión del Distrito Federal, va a la Procuraduría, tú puedes accionar todas las instancias que tú quieras. Eso es tener mecanismos de garantías, de exigibilidad y justiciabilidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir cuando tú dices, ¿cuál es el mecanismo de garantía? Pues CONAPRED, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. ¿Qué tipo de mecanismo tiene? Es igual, es una queja, un proceso flexible y al final una recomendación. ¿Está bien? Es un proceso semijurisdiccional. Ahora, vamos a ver qué cosa es el principio de no discriminación. ¿Van conmigo? Sí van conmigo, ¿verdad? ¿Sí están viendo que estoy hablando de diferentes niveles? Sí. Perfecto. Maestra. Sí. Vale. Maestra, Pues. sí. Muy bien. Sí, maestra. Entonces, vamos a ver cuál es el contenido de la no discriminación. ¿Qué quiere decir o qué quiere decir que me están discriminando? Vamos a decirlo así mejor. Y esto es importante. Si quieren vayan pasando lista ya, nos quedan 5 minutos, pero se los doy de manera general. Pero no se me entretenga. Vamos allá, o lo hacen después, no hay problema. Esto es muy importante, es muy interesante, porque todo el mundo dice, ay, me están discriminando, y no es así, no es tan sencillo. No es tan sencillo que te discriminen, no, hay que probarlo, pues. Tienes que accionar, no es que tú te sientas mal y te están discriminando, no todo acto es discriminatorio en sí. Bueno, primer elemento, distinción injustificada, que te minusvaloren, que hay una jerarquización, que te sientas hay una jerarquización, que sientas que estás excluido o excluida, que hay una preferencia. Esa distinción injustificada es el primer elemento. Es decir, una minusvaloración, un proceso de jerarquización entre personas. Acuérdense que esto está basado en el principio de igualdad. Aquí sí hay un principio universal de igualdad, todos somos iguales ante la ley. Y todos somos iguales como seres humanos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el tema es que tú sientas que hay un proceso de exclusión, de jerarquización, de preferencia, y que te minusvalora a ti como persona en tu dignidad humana, en una lesión a tu dignidad humana en este sentido, pero a mí, fíjense, yo no hablo tanto de dignidad humana nunca, porque es un valor muy abstracto la dignidad humana, entonces a mí me gusta verlo en concreto con los derechos, ¿no? Pero esta distinción, esta minusvaloración, esta acción que están ejerciendo es injustificada. ¿Qué quiere decir que es injustificada? Por ejemplo, hay tratos diferenciados. Por ejemplo, el trato diferenciado
La UNAM tiene un programa que se llama Nación Multicultural, donde desde ese programa específico se otorgan plazas a grupos indígenas, plazas para la universidad. Es un mecanismo de acción afirmativa, se llama esto. Y eso se llama trato diferenciado. ¿Por qué haces esto? En Brasil se hace en las universidades, en Estados Unidos también se hace en las universidades con las comunidades afro-brasileñas en Brasil, afroamericanas en Estados Unidos. Le das espacio en la universidad, porque no hay proyectos como la UACM, sino los proyectos son meritocráticos. Entonces, al ser meritocráticos, le das espacio en la universidad, guardas 5 plazas, 10 plazas, 15 de tu año lectivo y se lo otorgas justamente a una comunidad que es vulnerable, pueblos indígenas, pueblos afros, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un trato diferenciado, que justamente si no hay una vinculación, hay un trato diferenciado donde tú no puedes decir, yo, mujer blanca, diga, ay, me están discriminando y le están dando al pueblo indígena mi plaza. No, no es así, porque eso es otro mecanismo que tiene que ver con la no discriminación, que se llama acción afirmativa. Es decir, no te están quitando a ti, mujer blanca, citadina, una plaza. Sencillamente están haciendo políticas públicas para un trato diferenciado sobre comunidades vulnerables. ¿Van conmigo? ¿Sí? Díganme así, así. Con decirme así ya. Entonces, porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, no es un trato diferenciado, sino es una situación jurídica, y por eso es distinción injustificada, que te coloca en inferioridad respecto a alguien y respecto a algo. Sobre todo respecto a situaciones con otras personas, te recolocan en una inferioridad. Ahí dice, te descalifica, ¿no? E incluso siempre tiene que haber un proceso de dominación. Es decir, tiene que haber alguien o una institución. Cuando digo alguien, no es, puede ser personal. Evidentemente la discriminación es un acto que lo ejercen de persona a persona. Puede estar en una institución, puede estar en la vida, en la calle, pero regularmente tiene una posición de poder respecto a uno. Tiene una posición de poder, si no, no puede ejercer el acto de dominación, ¿no? Implica desprecio, implica detrimento y puede implicar hasta odio, ¿no? Por mi color de la piel, por ser extranjera, por ejemplo, por ser mujer. Implica también estereotipos, preconceptos, ¿no? Por ser gay, por ser lesbiana, por ser mujer trans, hombre trans, ¿no? Implica estereotipos regularmente, por ser indígena, por ser moreno, morena, por ser extranjero, ¿no? Regularmente hay muchos estereotipos vinculados a discriminación. Y estos preconceptos negativos como consecuencia generan inferioridad, inmoralidad, peligrosidad también, ¿no? Si es pobre, si es mujer, si es indígena, o cómo está vestido, o cómo habla, o cómo se expresa, o dónde viene, en qué lugar está. No vaya a ser que me vayan a robar. Todo eso son actos de discriminación. Esto da para mucho, ya se acabó la clase, vamos a seguirla. Y aquí están los ejemplos, ¿no? Racismo, xenofobia, racismo respecto al color de la piel, xenofobia, extranjeros, misoginia, mujeres, homofobia, homosexuales, lesbofobia, mujeres lésbicas, clasismo también por condición social. Por ser pobre te discriminan. Entonces, no es cualquier acto. A ver, les voy a dar el trayecto rapidito. Es un acto que implique todo esto, o que implique en estos elementos, ¿no? Desde un poder de dominación, un acto de detrimento, pero no se quede el acto de detrimento ahí, tiene que pasar al segundo punto. Tiene que estar basado en un rasgo específico, fisonómico, de identidad o de condición social. Lo vamos a volver a ver la clase que viene. No es que me discriminan porque me miró de medio lado. A ver, yo profesora, ahora miro a Martín aquí en la pantallita esta que ni nos vemos, y lo miro de medio lado. La profesora me discriminó. A ver, no, pues no, eso no es un acto de discriminación.
Oye, yo he oído cada cosa de algunos estudiantes a veces. Entonces, vamos a seguir la próxima clase. Dice, basado en un rasgo característico prohibido en las normas jurídicas, puede ser innato o inmodificable o perdurable. Por ejemplo, yo soy extranjera, sí, soy ciudadana mexicana, pero nací en otro país, eso es su per se, es un acto que tú no te lo puedes quitar. Eso es inmodificable, eso se entiende, innato. La forma que uno habla, o el color de la piel, pero también puedes tener un accidente y de pronto perdiste unos dedos, perdiste una mano, perdiste una pierna, ¿no? Hay actos que pueden venir después. Rasgos, disculpen. Y el tercero es que te afecte los derechos humanos. Que la consecuencia de esa distinción injustificada sobre esos rasgos te afecte los derechos humanos. Si no hay esa triada, no hay discriminación, compañeras y compañeros. ¿Está bien? Seguimos la próxima clase. Ya se acabó. Y me encantan estos temas, yo sé que están aprendiendo ahí un poquito, aunque vayamos un poco lentos, pero me gusta mucho que se lleven todos estos elementos porque para que los empiecen a ejercer, eso que está haciendo Víctor es genial, ¿entiendes? Víctor ya de ese caso había hablado en esta clase, pero no en esta, en otra. Pero Víctor, seguimos el lunes, léanse bien esto, les puedo dar, no les he dado lectura sobre esto, no quiero cargarlos de tantas lecturas. Léanse la Constitución, no sean malitos y malitas, léanse los pocos textos que les estoy dando, porque si no, aquí no se aprende por tradición oral, aunque oigan 10.000 veces la clase, si no leen y reflexionan lo que estamos viendo, no van a aprender derecho constitucional, y esta es la base de todo el sistema mexicano, ¿no? Aprender derechos humanos para que ustedes después lo puedan ejercer en todos los ámbitos jurisdiccionales, civil, penal, etc. ¿Está bien? Bueno, es un placer, un gustazo. Ahí el PowerPoint lo tienen en la clase, en el sistema. Seguimos el miércoles. Discriminación y después, y nos vamos a cerrar ya bloque de constitucionalidad y todo esto. ¿Vale? Un abrazo, cuídense mucho. Gracias a ustedes. Gracias, profesora, hasta luego. Gracias. Igual.